la clase. Bueno, a ver. La media y la mediana explique. Bien. Voy a hacer algunos comentarios. Voy a arrancar por este y por el 6. Y cómo pasar por ese y por el 9. Este problema dice, bueno, una soft factory desea estudiar la relación entre el número de errores y el momento de la jornada de trabajo en que se producen las mismas. Se fijaron 3 periodos de la jornada y en cada uno de ellos se observó durante 30 días el número de defectuosas. O el número de errores sería. Entonces tenemos los datos. Acá lo que hay que ver es que los datos están ordenados cronológicamente, separados por periodo. Entonces uno puede agarrar acá por periodo, es decir, agarro el primer periodo y hago un gráfico. Ahora, cuando uno tiene los datos ordenados cronológicamente, puede hacer de entrada un gráfico de serie de tiempo para ver cómo evoluciona esa variable a lo largo del tiempo. Ese gráfico se puede hacer solamente en esos casos, donde tenía justamente los datos ordenados así cronológicamente. Si no, no se puede hacer, o no tiene sentido en otro caso hacerlo. Bueno, acá yo tengo hecho un gráfico de series de tiempo para los 3 periodos. Que no recuerdo si tenía algún error este gráfico. Lo tengo hecho del año pasado. Profe, me parece que está medio mal ese gráfico porque Sí, el periodo 3, por ejemplo, sí, son valores muy altos. Es como está hecho como con son la valores suma. altos. Es Claro, como se que suman los valores, claro. se Sí, tiene que superponer, en realidad. claro, claro. Porque, Sí, yo acá viendo, por ejemplo, que son valores 4, 8, 3, 10, 4. claro, el primer periodo, por ejemplo, arrancaría igual que el tercero. Claro. Sí, por ejemplo, el azul sería el primer periodo, se estaría bien. Claro, Claro, el el primero azul está Pero el bien, sí, segundo ya está mal. el ya segundo está está mal, sumado. Está está sumado. sumado. Está sumado. Sí, hay un error ahí que están. También puede ser otro, porque este problema en particular permitía que a lo mejor, si uno quiere, puede juntar los periodos aparte. O sea, sumar los periodos, como para decir, o sea, esto que está acá sería el total por día, ¿no es cierto? Déjame ver cómo estaba tomada la. Claro, porque si el día está dividido en 3 periodos, bueno, a ver, 3 periodos de la jornada, o no, o son solamente, en realidad, no es que. No, bueno, estaba viendo si podía tener un sentido sumarlos, pero en realidad si estos son, están, o sea, no es que se conforma la jornada completa, sino que es un periodo, dice, jornada 6 7 horas, 10 11 13 14, o sea, tampoco sería que al sumarlo me da todo completo, así que bueno, tomémoslo como, entonces, no tiene sentido hacer la suma como está hecho en ese gráfico, bueno, está erróneo. Entonces, el primer periodo, lo único que uno puede visualizar bien, bueno, y los otros dos, pero son gráficos del mismo tipo, ¿no es cierto? Que quedan más o menos superpuestos. ¿Qué es lo que veíamos acá? Que teníamos que analizar. Había que ver si había algún tipo de tendencia, pero bien marcada, es decir, algo que va creciendo o algo que es cíclico,
bueno, o es algo aleatorio. Y esto pareciera, por lo menos viendo acá el azul, que era el del periodo 1, que es bastante aleatorio. En el segundo es más estable, ¿o no? Y en el primero, ¿vos considerás que no? O no sé si te entendí bien. Por ejemplo, Yo en el que más bien el segundo, y yo quería consultar si en el primero también había algo para decir. Eso es lo que me había quedado duda. El no, yo segundo sí me queda diría, claro. porque esto es simplemente un análisis, o sea, sencillo en el sentido de ver si hay claramente alguna tendencia o algo de ese estilo, que podríamos decir que no, por lo menos en el primer periodo, que es el único que yo puedo ver. Los otros dos no lo tenemos en cuenta, los otros dos gráficos, ¿no es cierto? Están mal. En el primer periodo, el azul, podemos decir que sería aleatorio. Hay ahí algunas tendencias, así pequeñas tendencias como que crece, varios valores, pero bueno, como se corta después, tomamos como que es algo aleatorio. ¿Bien? Yo acá no estoy viendo los otros dos. En los otros dos, ¿qué pasaba? Para el que hizo los gráficos. En el segundo me decía que también. Yo justamente iba a consultar porque el tema no me da cuenta cuando hay tendencia o no, si era tendencia a aumentar Eh, o tendencia a ser ¿Alguien tiene estable, hecho el ¿no? gráfico correctamente esto? Que lo pueda compartir. Yo sí. ¿Alguien puede compartir? Yo lo tengo si quiere, profe, pero no puedo compartir. ¿No te permite? No, no. No sé si yo tengo que tocar algo para habilitar. No me permite acá. Ah, ahí está, profe. Bueno, a ver. Entonces el que está. Bueno, ahí se te graficó la línea del sur, esa no tendría que estar, pero bueno, no importa. Uno ve el naranja, bueno, el uno, el gris, el 2 y bueno, podríamos decir que en el tercero, el medio ese amarillo, al principio tiene como valores más bajos, después se mantiene alto. Ahí habría como algo, o sea, como algo que fue creciendo, que se mantiene alto, y al principio estaba más bajo. O sea, no son tendencias muy marcadas claramente. Es algo que se puede mencionar. Entonces, como para tener una idea o sea, lo importante es que ustedes entiendan la información que da el gráfico serie de tiempo, cómo observarlo, y bueno, tampoco nos vamos a poner en detalle, pero podríamos decir que seguramente el naranja y el gris, o sea, periodo uno y 2 son aleatorios. Más allá de que el gris ahí tiene unos valores bajos al principio, dos valores bajos al principio, pero
se podrían tomar. Y el tercero decimos que no. Bien, por más que no sea tan claro, pero tomamos ese criterio nomás como para continuar con el análisis que venía después. Lo vamos a hacer nada más con el 1, con el periodo 1 y el 2. Bueno, entonces vuelvo a compartir. Bueno, no sé cómo. Ahí están viendo la pantalla que comparto yo, que dice periodo 1, 2, 3. Sí, sí, estamos viendo, profe. Bien. Bueno, básicamente la idea es, dice, para el periodo que no se observe ninguna tendencia, patrón o ciclo obtenga y grafique la distribución de frecuencia. Bueno, acá está hecho para los tres, pero decíamos, bueno, para el primero seguro, el segundo también lo considerábamos que se podía hacer, y el tercero no. Consideramos que hay una tendencia creciente al principio, bueno, y entonces el del periodo 3 no lo consideramos. Entonces, acá, ya cuando hacemos la tabla de frecuencias, que es lo que nosotros veíamos al principio en la primera clase, bueno, tenemos acá todos los valores, cada uno con su frecuencia, pero acá, digamos, dejamos de ver lo que pasa en el tiempo. Es como si fuese esto una foto, todo en el mismo momento. Por eso es que decimos, bueno, no, el periodo 3, como hay una tendencia ahí, habrá que hacer otro tipo de análisis, o ver qué pasó, que aumentaron los valores, pero bueno, en estos dos periodos, si nos olvidamos del tiempo y analizamos solamente los valores observados, y ahí tenemos esto. Por ejemplo, acá está hecha la tabla completa con todos los valores, pero esta tendría que cortar acá, la del periodo 1, porque acá no hay más datos observados, tiene todo frecuencia 0, lo mismo acá con el periodo 2, y entonces cortaría acá en el 9. Arrancaría en el 2 al 9, que son los que tienen frecuencia distinta de 0, o sea, esa es la parte de la tabla que uno tiene que mostrar. Lo otro no es que esté mal, no tiene sentido mostrar cuando ya no hay más valores con frecuencia distinta de 0. Acá también arrancaría en 3 hasta el 10. Esa sería la parte de la tabla que se muestra. Entonces ahí están las frecuencias absolutas y relativas. Con la tabla de Ah, frecuencias y profe, después, sí. cuando tiene frecuencia distinta e igual a cero, no hace falta mostrarlo en la tabla, entonces. Cuando son valores fuera de los observados, si fuese acá dentro, o sea, entre el 3 y el 10 son los valores observados, por ejemplo, en el periodo 1. Si acá dentro hay alguno con frecuencia 0, tiene que estar, por ejemplo, si 4 tenía frecuencia 0, que acá estaba viendo, justo coincidía, esto puede confundir, porque justo empieza de frecuencia 3, el 3 tiene frecuencia 3, 4, 4, 5, 5, bueno. Si alguno tiene frecuencia 0, tiene que estar, pero dentro de los valores observados. Después, fuera de los valores observados, por ejemplo, 11, 12, 13, eso ya no tiene sentido, porque si no, uno, ¿dónde corta? Porque acá yo podría seguir agregando valores indefinidamente, todos con frecuencia 0, eso no. Cortamos acá en 10, que es el valor máximo observado para el periodo 1. Y el mínimo observado es 3. ¿Está bien? Dentro del mínimo y el máximo sí tienen que estar todos los valores acá, aunque tengan frecuencia 0. Acá pasa entre el 3 y el 9, perdón, entre el 2 y el 9, no hay ninguno en el medio que tenga frecuencia 0, y en este tenía que ser entre el 4 y el 14. Una vez que tenemos la frecuencia, hacemos el gráfico, que para una variable discreta, el gráfico corresponde al de bastones, se llama este, y ahí vemos la distribución. Ven que están todos los valores entre 3 y el 10 en el gráfico, los otros, que acá se ven en el gráfico, o sea, no hace falta porque ya con que uno vea desde el 3 hasta el 10, ya está viendo toda la distribución
de los datos, para el periodo 1 y para el periodo 2. Para el periodo 3 también está hecho, pero bueno, como que decimos, no, el análisis ya no tiene sentido hacerlo para el periodo 3. Bien, ahí vemos entonces. Y estos dos, bueno, después se pueden comparar entre sí un poco visualmente, las dos distribuciones, el periodo 1, el periodo 2. Hay algunas pequeñas diferencias, o sea, pueden llegar a ser un poco, aunque no es mucha la diferencia, pero un poco más bajo los valores del periodo 2. Después, calculando medidas, uno termina de comprobar eso. Bien. Bueno, si realiza el diagrama de caja, que creo que esto que habíamos visto la clase pasada, es cómo quedaba el diagrama de caja con los valores. Acá está hecho. Donde acá las medidas que uno tiene que obtener para el diagrama de caja son mínimo, cuartil 1, cuartil 2, o sea, la mediana, cuartil 3 y máximo. Acá están esas 5 medidas obtenidas. Aparte está la media, bueno, acá esta sería la media. Mediana 88. Bien. Bueno. O sea, son 5 medidas, entonces mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y máximo. Y se marcan esas medidas y se hace el gráfico con la caja, los dos bigotes, y ahí están. Uno ve cómo se distribuyen cada una de esas 4 partes, dónde están ubicadas. Los 25%, digamos, el 25% superior está acá arriba, bueno, el otro 25%, el otro, y el inferior acá abajo. Esta distribución era bastante simétrica, tiene un poco de asimetría, pero se ve una pequeña asimetría, digamos. Profe, tengo una pregunta. Sí. El ancho de la caja, ¿por qué estaba? Se cortó ahí el micrófono, pero ¿Por qué estaba dado el ancho de la caja? el ancho así, Sí. no, eso es arbitrario. Cualquier Ah, medida, ok. Ah, no importa. ok, gracias. Inclusive este gráfico también puede estar, muchas veces es horizontal también. O sea, este eje puede estar acá abajo y, bueno, se puede hacer de dos formas, pero el ancho de la caja no importa eso, la medida. Exactamente lo mismo si lo haces horizontal o vertical. Sí, Ah, perfecto, perfecto. obviamente, sí, cuando uno lo ve tanto, o sea, vertical el mínimo va abajo y si está horizontal el mínimo a la izquierda. En el 8 dice, bueno, obtenga la moda, en ejemplo 2.1 a 2.5. También algo habíamos visto ya, la moda, en esos ejemplos, que era el más frecuente. Pero bueno, en la variable cualitativa también se puede sacar la moda, porque es la más frecuente, entonces dentro de las opciones que había, que eran las áreas de la ciudad, entonces sur, norte, oeste, centro, bueno, la que más se repetía era la zona sur, así que esa es lo mismo que que es cualitativo, el 2.2, entonces la opción que más se repetía era software del servidor. Y después ya las cuantitativas, el valor más repetido, más frecuente, en una era el 88, que se refería a este mismo ejemplo. Y el otro ejemplo, acá tengo marcado 2 intervalos que tenían la misma frecuencia. 109, 109. Ah, sí, porque está dice, el de los dos gráficos diferentes. Bueno, si lo miramos con la tabla de frecuencia, que generalmente uno lo observa, decimos, vamos al intervalo que tiene mayor frecuencia, que era ese, entre 103 y 115. El punto medio, 109. O sea,
En la variable discreta es un valor el más repetido, el 88 es el que más se repite. En la continua sería un intervalo el que más se repite. Vemos el intervalo que tiene mayor frecuencia. No lo tengo abierto acá la tabla de frecuencias. Bueno, pero eso ya lo habíamos visto, que ese intervalo era el de mayor frecuencia. De acá lo mismo, otro ejemplo de variable cuantitativa, con un histograma, porque en el histograma uno observa lo que está en la tabla de frecuencias. O sea, cada intervalo con su frecuencia lo observa en el histograma. Entonces acá lo mismo, uno mira cuál era en el histograma, digamos, el rectángulo más alto, o sea, el intervalo de mayor frecuencia, que en este otro ejemplo era ese que se marca ahí. Bien, y llegamos acá al 9. Dice, con la información del problema 5, obtenga la media y la mediana y explique por qué difieren sus valores. Bueno, acá yo tengo tenido, pero estaba dudando de este valor de la media. Lo que voy a sacar de vuelta, que lo tengo cargado acá en Excel. La forma era multiplicando, ¿no es cierto?, cada valor por su frecuencia y sumamos. Pero como esta es la frecuencia absoluta, tengo que dividir por el total de datos. O sea, sumo 100 datos, así que 1695. Estaba bien entonces ese valor. La media es 1695. A ver, déjame ver una cosa. Y la mediana era 17. Acá tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Como eran 100 datos, teníamos que ver cuando se llegaba a 50. Entonces, acá obtenemos que es la mediana. Perdón, que es 17. Es decir, tomando el punto medio. Porque acá no tenemos en esta tabla todos los 100 datos como para decir, bueno, a ver, lo ordenamos de menor a mayor y cuál es, vemos cuál es el que queda justo en la mitad. Con información de... a ver. Está bien, sí, está. En el problema 5 teníamos los datos así agrupados, o sea, no termina. Profe, en el ejercicio 5 usted tiene la tabla con la frecuencia absoluta acumulada y en el PDF no está. ¿La calcula antes o viene así? No, está calculada acá, agregada. Vos me decís que en la práctica no está, claro, no está esta última columna. Claro, No, está agregada. Para ver más fácil cuál es la mediana, o si uno quisiera sacar, o sea, con la frecuencia absoluta acumulada, decíamos, o sea, y si fuese la relativa, mejor todavía, porque cuando supera 0,5, ahí está la mediana. Y acá también me querían hacer una duda, una pregunta. Alguien me ha dicho que tenía una duda con el problema 9. sí, yo, ¿cómo calculó la mediana? La mediana, bueno, porque no están todos los datos, porque si está, a lo mejor me preguntás por eso, porque si en todos los datos se ordenan de menor a mayor y se da el que está ubicado en la mitad, entre la posición 50 y 51 sería, porque son pares, 100 datos. Bueno, pero aunque uno no tenga todos los datos, cuando uno tiene la tabla de frecuencias, decimos, bueno, en la acumulada, cuando acumulamos la mitad, que sería 50 datos, ahí estaría la mediana. Acá llegamos a 55, o sea, con el 16
vamos a suponer que los datos observados son el punto medio de cada intervalo. Estamos haciendo esa suposición. Entonces, con el dato 16 llegamos a 35, no llegamos a la mitad. Con el dato 17 llegamos a 55, es decir, que el dato que estaría en la mitad sería el 17. Ahí está. Sí, sería justo, o sea, uno escribiendo todos los datos uno al lado del otro, en la posición 50 y 51 estaría 17, estamos suponiendo. ¿Está bien? Por eso la mediana se considera 17 segundos. Lo que había una pregunta acá que decía, explique por qué difieren sus valores. Bueno, en realidad esto está relacionado con que si graficamos esta distribución, ¿piensan que va a quedar simétrica o asimétrica? Asimétrico. Asimétrica. Porque fíjense, el valor más observado es el 18, el de mayor frecuencia. Y después, para un costado, va bajando y para el otro también. A ver si... Quiero probar acá si puedo hacer un gráfico rápido. Porque en realidad este es un programa, el Minitab, que en realidad está hecho este programa para que uno le cargue los datos en crudo y el programa hace todo. Entonces, como acá ya lo tengo en una tabla, como que no tiene sentido, este programa termina siendo menos práctico. A ver, ahí una clave. No, este es según. A ver. Ahí está. Bueno, más allá de que el gráfico que correspondía acá es el de... No es este, el de bastones. Con una línea, porque era una variable discreta. A ver, esperen, esperen que me acomodo bien. No, la variable era continua. Tomamos el punto medio, por eso en realidad parecía como discreta, pero la variable era continua. Bueno, yo lo que quería era mostrar la idea de la forma del gráfico. O sea, en realidad tendríamos que hacer un intervalo, acá abajo todo intervalos, y hacer un histograma. Ese sería el gráfico adecuado, no esto así como está hecho. Pero sirve para ver la forma de la gráfica. Como la frecuencia más alta está acá, en 18, y después baja para este lado así, y de este lado baja abruptamente, es una distribución asimétrica a la izquierda. Bueno, eso es lo que quería mostrar de este ejercicio. Entonces, lo que pasaba es que no coinciden la media y la mediana cuando la distribución es asimétrica. Bueno, acá numéricamente por ahí a veces pasa, según cómo se acomodan los números, más que nada cuando uno toma los valores así, el punto medio, que es como que está redondeando, o sea, no está trabajando con todos los datos uno por uno. A veces puede pasar que no se visualiza lo que tendría que pasar cuando uno compara media y mediana. Bueno, dieron prácticamente iguales, 16,95 y 17. En realidad, uno espera que cuando la distribución es asimétrica a la izquierda, la media sea menor. Eso yo lo explicaba en la clase pasada.
Porque cuando uno en la media suma, y acá tiene el valor 14 que estaría como más alejado, como el de mayor frecuencia es el 18, pero si yo sumo 8 veces el 14, 9 veces el 15, eso tiraría un poco más para abajo la media que la mediana. Por eso tendría que ser menor. Acá prácticamente son iguales, pero bueno, lo importante, más allá de que a veces pasa esto que les decía, es el concepto, saber que cuando la distribución es asimétrica, si yo hubiese tenido acá algún valor menor, un poco, o sea, algunos datos más alejados, a la izquierda sería, más chicos, eso hace que la media sea menor que la mediana, la tira para ese lado. ¿Bien? Profe, a mí la media me dio 16,7. ¿Qué cálculo hizo usted para que le dé como 95? Sí, yo me copié, me parecía el valor que no era, que podría ser un poco menor, pero acá lo acabo de calcular y en el Excel, cada dato multiplicado por su frecuencia. Está bien, las frecuencias son 8, 9, 18, 20, 35 y 10. Y cada dato decimos que es el punto medio, ¿no es cierto? 14, del 14 al 19. Entonces yo multiplico cada dato por su frecuencia, lo sumo y después lo divido por 100, la cantidad total de datos. ¿Cómo hiciste el cálculo vos? Yo he hecho la cantidad total 100 dividido 6. No sé si estaba bien esa fórmula. Por eso le preguntaba. No, eso no tiene nada que ver con el promedio. Te dio de casualidad que te dio cercano. Pero porque imagínate que acá, si acá tenías 200 datos, o sea, te daba cualquier cosa. Aparte, 6, ¿por qué? Porque acá hay 6 valores diferentes. Claro, usé la segunda columna. La suma de esas 100 dividido 6. No, pero me equivoqué de fórmula entonces. Claro, no. O sea, eso no tiene nada que ver con un promedio. Dios, de casualidad nada más, porque justo 100 dividido 6 da cerca de eso, pero no tiene nada que ver. Los datos observados, o sea, eh, eh, lo que pasó en este caso es que no estás interpretando la tabla, qué información te da. La tabla me está diciendo básicamente que el dato, el número 14, se observó 8 veces. O sea, no es exactamente 14, son datos entre 13,5 y 14,5, pero como no tenemos todos los datos, decimos el 14, el punto medio. Se observó 8 veces, el 15, 9 veces. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que sumar 14 más 14 más 14, 8 veces. 15 más 15 más 15, 9 veces. Y así sucesivamente hasta sumar los 100 datos y después divido por 100. Eso es lo que está hecho entonces acá en el Excel y nos da 16,95. O sea, esto que está acá, promediar estos 6 datos, no, es otra cosa. Estás haciendo un promedio de las frecuencias, pero eso no tiene nada que ver con el promedio de la variable. Nosotros estamos sacando, ¿qué cosa acá? ¿Qué era esta variable? El tiempo. El tiempo promedio estamos sacando. Si vos promediás las frecuencias, eso no tiene nada que ver. Es decir, el tiempo promedio, el tiempo es 14, es 15 segundos estamos hablando. Entonces, ¿el tiempo promedio cuánto vale? 16,95 segundos. La mediana, 17 segundos. ¿Qué significa eso? Hablando un poco de la interpretación de las medidas. Que la mitad de los tiempos son menores a 17 segundos. La otra mitad son mayores. O menores o iguales, uno puede decir. Bueno, ¿qué es? Hay obtenido otras medidas. Y acá un poco la forma de la distribución que decíamos asimétrica a la izquierda. Bien, acá ya pide desvío estándar, bueno, pero aparece media y mediana también, de seguir obteniendo.
los ejemplos 2,4 y 2,5. Acá hay otro intervalo. Perdón, este es el ejemplo 2,4. Bueno, ahí ya no se nos está por terminar el tiempo. Ahora entramos al mismo link. Y después ya nos metemos, bueno, hacemos algún ejercicio más ahora. El 11 también. Y después vemos las medidas de dispersión.